este documental intentamos analizar los procesos de genocidio y etnocidios producidos contra la población indígena de Argentina en diversos periodos históricos, el colonial y el republicano, como así también el etnocidio institucional llevado a cabo desde el Estado. Asimismo, se desarrollan los procesos de reetnización ocurridos en distintos momentos, aunque con particular atención a las reconfiguraciones de las identidades de los pueblos nativos actuales, realizadas por organizaciones indígenas de grupos que se habían considerado como desaparecidos. Los argentinos no poseemos conciencia de la pérdida cultural que se produjo con el exterminio aborigen llevado a cabo durante 50 años y que culminó con el golpe final llamado Campaña del Desierto. Una inmensa mayoría desconoce que el 56% de los argentinos de la población actual llevan en su sangre un mensaje de los antepasados indígenas. El 44% desciende de ancestros europeos. Así lo determinó un estudio realizado por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, a partir del análisis de casos en 11 provincias. Lo que queda al descubierto es que no somos tan europeos como creemos ser, dice Daniel Courage, director del servicio, profesor en la Cátedra de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, e investigador del CONICET. En una segunda etapa, junto a Andrea Sala, investigadora del CONICET, y Miguel Marino, becario de esa institución, analizaron comunidades aborígenes puras. Es por ello que con este documental nos proponemos reflexionar y hacer que se reflexione acerca de nuestra identidad, pues un pueblo que no tiene memoria no tiene una historia legítima. El peso de la colonización primero fue conquista. Empezar conquista es un término que se debe replantearse como la conquista es violenta, hay que pensar en eso primero. Primero es conquista, después es colonización. Conquista fue porque llegaron y arrasaron con todo. Ustedes lo tienen que haber estudiado ya esa etapa, de que los españoles venían con cañones, venían con caballos, fusiles. No fusiles de repetición, nada por el estilo, sino que eran armas cargadas, como han visto ustedes en las películas. Y eso les causó un impacto hasta psicológico a los aborígenes, porque no lo habían visto nunca, un caballo, y lo que eso conlleva, ¿no? de que más de que el impacto también de la violencia que utilizaron sobre los pueblos originarios, también fue el impacto psicológico que les quedó permanente en los últimos 500 años de historia. Esa conquista, y después el proceso de colonización fue la aculturación de esos pueblos, fue la negación de sus creencias para imponer las creencias que ellos tenían. En este proceso de conquista, si alguien viene a decirte que te va a imponer cosas, no te va a dejar como si nada. Que los españoles llegaron haciendo desmanes en la sociedad, incluso además de la violencia que traían consigo de armas, de cañones, todo lo que estuvimos diciendo recién, trajeron muchas enfermedades que arrasaron con las poblaciones autóctonas, lo cual generó eso mismo, ¿no? Generó que los pueblos originarios pensaran que sus dioses habían muerto, que ya no tenían a quién recurrir. Exactamente, cuando llegaron, impusieron su religión y negaron todo lo que ellos creían, incluso hasta, por eso repito esto del impacto psicológico que tuvo la conquista sobre los aborígenes. Haber llegado y haber impuesto todas esas cosas, haber aculturado su situación, tiene una connotación fuerte dentro de los pueblos originarios. Los aborígenes tenían una esencia que los hacía personas con valores muy distintos a los de sus sometedores. Esa esencia particular tal vez fue forjada por la posición que tenían en el mundo, donde se veían como parte de la tierra. Es decir, no tenían una idea antropocentrista, no se sentían con poder sobre el mundo. Esta característica los acerca a la idea de Nietzsche. El hombre aprende, construye su esencia, su vida, de su propia realidad o contexto cultural. Mientras que en el mundo occidental, los valores materiales o contravalores tuvieron y tienen cada vez más preponderancia. La cultura indígena se ha caracterizado por los valores morales. ¿Qué
Darwin plantea en su teoría que las personas a lo largo de la historia de la humanidad van evolucionando, desde el mono hasta el Homo sapiens sapiens. ¿Qué plantea? Que estas ideas estaban involucradas por el positivismo que se vivía en ese tiempo en Europa, más que nada, que tenía que ver con la cientificidad del otorgarle características científicas a la humanidad. Esto hizo que en se determinaran tipos de clase de gente. Como en África se decían que los africanos eran descendientes de los monos, que todavía no alcanzaban la edad evolutiva que sí tenían los europeos. Y como en la Argentina, traspolándolo a la Argentina, pensando que los que estaban a cargo del gobierno eran descendientes de europeos, se pensó la misma técnica de, a partir del darwinismo social, establecer que los indígenas eran descendientes muy allegados a los monos o alguna clase de que todavía no habían alcanzado el estado evolutivo que ellos sí tenían. Entonces, ¿qué? Con la idea de cultura, de que iban a homogeneizar al pueblo indígena, lo invadieron y destruyeron, lo encontraron a su paso. Tiene su intencionalidad, porque cuando Aristóteles lo plantea, Aristóteles era un personaje de la clase media griega que tenía posiciones, vendría a ser en la estructura social, él se encontraba en uno de esos personajes de que no eran los que obedecían, sino que más que nada tendía a mandar. Entonces, respecto a donde yo me encuentro ubicado en esa relación social que tienen las personas, es como pienso. Yo creo que Aristóteles lo plantea en ese sentido, porque esa frase es como que viene a legitimar lo que se hizo antes en la campaña del desierto. Decir que unos mandan y que otros tienen los dones naturales para ser obedecidos, no, o sea, no es muy coherente. No es. El estado que había derrotado a los indígenas poseía, hacia 1880, menos de 2.500.000 habitantes para ocupar alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Las fronteras establecidas en el siglo XVI perduraron hasta inicios del siglo XIX. En las últimas décadas del siglo XIX, el recién estructurado Estado centralista decidió asumir el desafío de conquistar y consolidar sus fronteras interiores. La mal llamada Campaña al Desierto fue un plan sistemático de eliminación y desplazamiento de los habitantes naturales de las Pampas y el sur argentino, para luego usurpar sus tierras y entregarlas a los amigos del poder, llevado a cabo por una expedición militar liderada por el general Julio Argentino Roca. Fue una de las etapas de la aniquilación y de la pérdida de identidad cultural que venía sucediendo ya desde hacía 50 años. Estas fronteras internas, eufemísticamente llamadas el desierto, estaban constituidas por las extensas áreas que desde la época colonial permanecían bajo el control de los grupos indígenas. Resulta interesante conocer la forma elocuente con la que Roca defendía su proyecto. Estamos como nación empeñados en una contienda de razas. Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus y, si es necesario, divídase la familia. Esta raza quebrada y dispersa acabará por abrazar la causa de la civilización. Los aborígenes que habitaban las zonas mencionadas eran los araucanos, divididos en grupos étnicos, entre ellos los mapuches, los ranqueles, los puelches y los tehuelches. El cacique, el más sabio y querido por todos, vivía junto a sus hijos, el más pequeño y el más grande, el más guerrero de toda la tribu. Hasta que un día, unos hombres del ejército de Roca atacan a las tolderías de su pueblo. El hijo del cacique guía hacia los hombres del ejército hacia un descampado fuera de la toldería, donde allí se librará una batalla. Salvajes, no debe quedar ni uno.
Los aborígenes caminaron 2.400 kilómetros hacia el puerto de Bahía Blanca, donde fueron trasladados en barco a Buenos Aires. Como resaltar la barbarie que nombraba Sarmiento en su Facundo, todo lo que era europeo era civilizado y todo lo que era propio era de bárbaro, en especial el gaucho. Se van a armar guerras como la guerra del Paraguay en el 65, que es el genocidio. Eso es donde van a morir muchos gauchos y van a morir muchos indios, con esta idea que son bárbaros. Y bueno, esas tierras no le pertenecen. Acá tiene que venir el capitalismo, tiene que venir el capital extranjero, el capital cultural extranjero. Así contagia a toda esta gente. Necesitamos la tierra. Entonces, ¿qué hicieron? Proponen una triada. Una triada, creo que es la triada. Una trinidad, la trinidad de la conquista del desierto. ¿Cuál es la trinidad de conquista del desierto? El telégrafo, el tren y el Remington, que eran unas armas a repetición que habían sido compradas a Inglaterra o a Estados Unidos, no recuerdo bien. El tren ayudaba a acercar las tropas, que en vez de viajar kilómetros a caballo, viajaban en el tren, con todos los caballos dentro del tren. Entonces acercaba a las tropas más al territorio. Y ahí se armaban que fue la campaña del desierto. El genocidio a los nativos. ¿Cómo llegamos a todo esto? Matando y exterminando en gran parte de lo que ya habían matado, porque antes ya habían matado, ¿no? La carne de cañón, ya habían matado. Bien. Llegamos a la conquista del desierto, expulsando a los nativos de sus tierras. Esa expulsión de sus tierras le permitió al Estado quedársela con ella. Pero esa campaña era financiada por alguien, por capitales extranjeros. Esas tierras fueron vendidas a ingleses, a terratenientes de Buenos Aires, que se las entregaban a otros, se las vendían a otras personas, y la tierra quedó en manos de otra gente. Luego viene una generación que se llama la generación del 80, que va a continuar con esta política de exterminar el pensamiento sobre el nativo, enaltecer esa figura, continuar con lo que Sarmiento decía de la barbarie. Va a venir lo que van a ser una especie de selección natural, lo que le llamaban el darwinismo social. Para concluir, siempre han estado recluidos en los estados. Siempre han estado apartados de los cuadros, ¿no? Como hablábamos hace un rato del billete de 100 pesos. Recortado el cuadro de la conquista del desierto. A tal punto, en la historia, que en 1979, bajo gobierno de facto en la Argentina, se festejó, los militares festejaron, así como lo digo, festejaron la conquista, el centenario de la conquista del desierto. Lo mejor que le pudo haber pasado a la Argentina. Estos tipos que tenían ese pensamiento. Luego las políticas neoliberales, ya empezadas del 70 al 90, mucho lugar no le otorgaron dentro de su planteamiento estatal. Siguieron siendo relegados. Bueno, Marimari Cupeni, Culanien, Compuché, Cucheta Carlos Trojan, Los Che Mapuche de Raúl de Tué,
estoy saludándolos y presentándome en mi lengua ancestral. Pertenezco al pueblo mapuche. Bueno, acá está nuestra buen folle, la bandera. ¿Por qué los indígenas debían renunciar a su condición étnica y asumir el modelo cultural que les ofrecían los propietarios del Estado? Y en realidad no es que renunciaron, sino que no renunciamos, digamos. Se nos impuso una nueva forma de vivir, una cultura nueva, desconocida para nosotros, ¿no? En ese momento. Nosotros cuando hacemos el Huetripantu, que el Huetripantu es la ceremonia del Año Nuevo, es la ceremonia, Huetripantu quiere decir la nueva salida del sol. Se espera la salida del sol, toda la ceremonia del Año Nuevo. La verdad que después de la llegada del español, del europeo, ¿no? Colonizador, cambiaron muchas cosas, ya que vinieron con la evangelización, a los indios que no se querían evangelizar, que no querían saber nada, digamos, con una nueva cultura, una nueva religión que venía de Europa, ¿no? Bueno, a ellos los mataban, o sea, sufrían las peores torturas que te puedas imaginar, ¿no? Y bueno, los sentaban, los arrodillaban en una iglesia, como una iglesia, digamos, y bueno, el cura ahí les hablaba, ratos y ratos. Y bueno, habían indígenas que obvio, no entendían, ¿no? El nuevo idioma que se impuso en nuestras tierras, ¿no? Y bueno, de ahí se dice que la población de América era un 100% indígena, ¿no? O sea, toda América era indígena. Después de la llegada del colonizador se hizo un censo y se descubrió que la población indígena había bajado un 95%. O sea, es mucho. O sea, se hizo un etnocidio, un genocidio terrible en nuestros pueblos, ¿no? En 1985 se creó el Instituto Nacional de Causas Indígenas, cuyas causas solo fueron reglamentadas en 1989. También participó de la presencia indígena constitucional de 1994. Así es común observar en las noticias de medios masivos, tal como el siguiente. Precisamente sobre esos beneficios que están reclamando para el conjunto de todas las comunidades indígenas. Hacía referencia al derecho a sus tierras, a sus territorios. Hay otro tipo de derechos en materia de educación, materia de salud. Exactamente, hay derechos como el tema del respeto a sus lenguas, a sus culturas, a sus tradiciones, a sus festejos. Se está pidiendo que en las escuelas donde conviven comunidades como la guaraní, la mocoví, la huichi, la mapuche, también tengan la posibilidad del idioma oficial de Argentina, que es el castellano, que también se pueda enseñar a la misma vez, como ocurre en Paraguay, su propia lengua, pero también respetar sus propias tradiciones, costumbres. Durante mucho tiempo, en el norte de Argentina, por ejemplo, la comunidad huichi, que fue de una forma, vos pensás que tiene la particularidad que huichi se escribe con W, porque eran monjes anglicanos los que fueron a colonizar a estos habitantes, a estas poblaciones, y ellos cuando tenían que hacer sus rituales de curación tenían que hacerlo de noche, porque los propios sacerdotes le prohibían justamente respetar sus tradiciones y era como algo prohibido, justamente lo que están reivindicando, pidiendo que se respete todas sus tradiciones, sus costumbres que fueron bastante cercenadas por los gobiernos de turno y particularmente por aquellos que tienen ambiciones económicas y que buscan usar la causa de ellos para después quedarse con su tierra y en gran parte en el norte de Argentina lamentablemente aún hoy sigue ocurriendo. El líder indígena mapuche informó acerca de las expectativas que tienen las comunidades aborígenes argentinas acerca de las políticas del gobierno nacional. Creemos que para que eso ocurra también el Estado se tiene que transformar. Nosotros entendemos que debe transformarse el Estado, más allá de lo que cueste. Estamos también con esa necesidad de transformar y ser parte de una nueva sociedad donde se reconozca y haya un marco de respeto y de igualdad, ¿no?, con los demás sectores, y sobre todo con los pueblos originarios que para nosotros han sido los más vapuleados, saqueados, violentados, y sigue ocurriendo en este momento en las provincias donde no quieren acatar, ¿no es cierto?, los avances ni las leyes que se van generando en favor de los pueblos.
En Argentina, los representantes de varios pueblos originarios han salido a las calles bonaerenses para expresar su repudio al abandono estatal. La movilización ha acampado en las avenidas céntricas de esta ciudad capitalina y entre otros reclamos figuran los asesinatos, desalojos, xenofobia y violaciones de los derechos humanos. Los pueblos originarios y sus defensores afirman que los indígenas sufren permanentemente persecución por exigir la restitución de su territorio. Uno de los casos más recientes ocurrió a principios de este mes, cuando 2 niños de la comunidad OM fueron asesinados. Una de los miembros de la Central de Trabajadores de Argentina indica que el objetivo principal de la marcha es dar a conocer a la sociedad que en el interior del país los indígenas sufren una muerte silenciosa. Los propósitos de la AIRA fueron entonces coincidentes con los movimientos indios de toda Latinoamérica y se podría sintetizar en 3 términos: tierra, cultura y reconocimiento político. Nosotros venimos acá en la Casa Rosada, hace más de 1 hora que estamos esperando para entregar una nota que fue hecha anoche por los representantes de las comunidades indígenas del país, que estamos reunidos en la iglesia de Santa Cruz hace 3 días debatiendo la problemática de los pueblos indígenas, y anoche se elaboró un documento para presentar a las autoridades nacionales para que por lo menos escuche o por lo menos tenga la posibilidad de recepcionar ese documento, pero por desgracia no pudimos tener la posibilidad de que nos reciban. Hace ya más de 1 hora y media que estamos acá y no tenemos respuesta. ¡Vamos, hermanos y hermanas! ¡Vamos! ¡Viva el pueblo Con! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Pilagá! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Huichi! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Libanés! ¡Viva! ¡Viva el Copihuini! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Coya! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Mapuche! ¡Viva! ¡Viva el pueblo Maya! ¡Viva!
pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos hoy unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay. Aunque ellos tengan la tierra, todavía soy de pie. Y no me engancha cualquiera. Todavía estoy de pie. Y no me engancha cualquiera. Mis hermanos Indoamérica se preguntan, el 12 de octubre de 1992, ¿qué festejan? 500 años de gay, de gay, de gay. Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la tierra, rayo del sol en el este, Guanapo en primavera, como el caudaloso río, no pienso pagar la vuelta, como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta, no pienso pegar la vuelta. Es tan negra la memoria y la conciencia tan cierta, de dónde sale esa gente que un genocidio festeja.